Bien, este tema lo vamos a empezar con una pregunta. Y es una pregunta que la hicieron en un momento determinado aquellos hombres que estuvieron muy cerca del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le preguntaron, aquella ocasión, no sé si se acuerdan, que le dijeron, ¿quién pecó? Entonces, esta pregunta ellos se la plantearon al Maestro. Y la hicieron cuando miraron a un hombre que estaba ciego, era invidente, pero desde nacido. Entonces, esta narración la encontramos en Juan 9:2, en donde dice: respondió Jesús, ni pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es lo que él contestó. Entonces, pero vamos a valernos de esa pregunta que ellos hicieron para poder pensar en esta cuestión de los discípulos, por qué plantear así esta pregunta. Y es interesante porque ellos, como del pueblo de Israel, ellos sabían muchos de los textos de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces ellos conocían lo que decía el profeta Ezequiel y todo el contenido del Tanaj. Entonces bien sabemos que en Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20, ahí nos está diciendo unas cosas bastante importantes referente a la pregunta de los discípulos. Y nosotros, en forma resumida, ponemos: no pagará el Padre por el Hijo, ni viceversa. Entonces, es interesante cómo vamos a ir avanzando, y lo vamos a hacer a través de estas imágenes, de esto que vamos a ver. Y preguntamos aquí, ¿qué se siente soñar? Entonces el planteamiento es a partir de esto. Vamos a mirar aquí un chico, un muchachito, que está imaginando, está soñando, tal vez en una caricatura, o tal vez en algún proyecto que él está planteando. Igual con esta pequeñita, se ven chistosos cuando están pensando, están soñando. Y por eso preguntamos nosotros, ¿en qué edad somos más soñadores? Entonces, claro está que nosotros podemos pensar mucho porque nuestra mente piensa de una manera muy, muy rápida. Y pues claro está que nosotros, cuando soñamos, cuando somos pequeños, para darle un curso o un rumbo a esos sueños, se nos recomienda siempre realizar lo que llamamos proyecto de vida. El proyecto de vida pues consiste en un plan que se traza en un esquema en el que se van a encajar o se van a enlistar todas las prioridades, y además vamos a ver ahí que se les va a dar valor y expectativas a esa persona que, como dueña de su destino, decide cómo quiere vivir. Entonces aquí es interesante porque vamos a tomar en cuenta que en ese proyecto de vida, que es bastante importante para los pequeños, porque hay veces que se desesperan en la escuela, que no pueden con una materia y que se oye cosas, y con un proyecto de vida les ayudamos. ¿Para qué? Para que con ese proyecto de vida ellos vayan dándole prioridad a las cosas, y de alguna manera les estamos favoreciendo para que ellos se proyecten en la vida. Entonces, en cuanto a esa pregunta que nosotros estamos haciendo, en qué momento somos más soñadores, pues por supuesto que entonces estamos pensando en qué momento queremos hacer más proyectos. Entonces vamos a hacer una cosa muy interesante aquí, porque aquí, de acuerdo con esta pregunta, ¿en qué edad hacemos más proyectos? Entonces alguien podría contestar, tal vez cuando es uno niño, como los pequeños que vimos que están soñando. Y para ello nos valemos de una gráfica que hicimos de acuerdo con un cuestionamiento que realizamos, y dice: de acuerdo a la edad son el número de los ideales. Y tenemos aquí el resultado de unos cuestionarios que establecimos,
y sacamos este resultado bastante importante. Y dice aquí, de los 21 a los 50 años hay la mayor inquietud por realizar proyectos. Ven aquí la gráfica, ahí están las partes más altas, de acuerdo con los ideales que uno tiene, y dice ahí que es desde los 21 hasta los 50. Quisimos tomar esas columnas, las más pronunciadas, para establecer en qué momento somos más imaginarios en cuanto a los proyectos que queremos establecer en nuestra vida. Y de muchos tipos de proyectos, ya sea de negocios, o ya sea en la casa, o con la familia, X o Y cosas. Entonces, vamos a ver algo bien interesante. Esa gráfica que acabamos de ver, hay algo muy, muy especial que cambia, puede cambiar. ¿De qué forma cambia? Aquí ponemos, sin embargo, ¿qué ocurre cuando llegamos al conocimiento de la verdad? Estamos caminando por un rumbo como la mayoría, pero llega un momento donde alguien nos habla y conocemos la verdad. ¿Qué pasa en ese momento? Pues llega a nuestra mente nuevos deseos. ¿Nuevos deseos de qué? Pues decimos como que siento nuevos bríos, más fuerza, más energía, renovada voluntad, nuevos proyectos. Entonces empezamos nosotros a hacer muchos planes, que hablarle al vecino, que hablarle al familiar, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar inclusive malos hábitos y muchas cosas. Entonces establecimos otro cuestionario, y en este cuestionario vimos que cambian los sueños y las proyecciones. Fíjense cómo cambian. Aquí se establece la gráfica, y si se dan cuenta, aquí vemos un relieve que toma una verticalidad hacia ascendente, y esta verticalidad que la vamos a ver aquí, dice aquí, hay la intención de dar un extra por esa parte, porque casi toda aquella gente que conoce la verdad y que empieza a empujar, pues entra ya en edad ya adulta. Entonces vimos que ocurrió algo muy especial, y eso muy especial es que ahora esos deseos de mejorar, si se dan cuenta aquí en la gráfica, van a empezar cambian prácticamente lo que es la gráfica, porque ahora esas personas soñadoras de muchos proyectos como los que ya mencionamos, establecen esos sueños, esas proyecciones entre los 50 hasta los 75 años. Nos ha tocado ver a mucha gente que dice, si yo tuviera tanto, haría esto y aquello y no sé qué tanto. Entonces, por eso ponemos el ejemplo de Caleb, que tenía 85 años y se sentía de 40. Esto lo dijo Caleb cuando ya le van a dar posesión. Se presenta ante Josué y le dice, pues yo me siento como de 40, como cuando nos mandaron a inspeccionar la tierra. Es interesante esto porque ya hay un estereotipo, vamos a mencionarlo así, de aquellos que confían en el Eterno. Y tomamos este texto de Isaías 40:31, pero en otra versión que se llama la traducción al nuevo lenguaje actualizado, o lenguaje actualizado, y dice aquí, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Dios, es decir, llegas, conoces, te acercas más al Eterno y sientes más fuerzas. También dice, podrán volar como las águilas, se sienten que pueden llegar a más lados. ¿Qué más? Dice, podrán caminar sin cansarse. ¿Qué más hacen? Podrán correr sin fatigarse. Entonces es muy importante esto porque vean como que hay un estímulo bastante importante, y ese estímulo que nos da el texto, el conocimiento de la verdad, pues nos hace sentir como que podemos volar, como que podemos superar muchas cosas, y así lo sentimos. ¿Por qué? Porque incluso cambiamos muchos hábitos,
que traíamos y que no nos beneficiaban. Entonces, dice aquí, cuando nos metemos de lleno a la iglesia se incrementan los anhelos por mejorar nuestra vida. Es lo que estábamos mencionando, por ejemplo, por mejorar la iglesia. Aquí es interesante, hasta se sienten compositores, se sienten algo grande porque quieren que crezca la congregación, incluso sueña uno muy grande en todo esto y hasta en llevar el evangelio a todo el mundo, hasta la Patagonia, hasta allá, hasta África, hasta allá, si es posible voy. Entonces crecen mucho las expectativas. Pero aquí hay algo interesante. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos alguna limitación? ¿Cómo qué clase de limitaciones? Pues ya ven que hay veces que ya sea de nacimiento, por alguna cuestión, podemos traer problemas de sordera o alguna otra dificultad, alguna invalidez, falta de una buena vista, quizás articulaciones y muchas cosas. Entonces traemos atrofias y es importante porque queremos hacer muchas cosas, pero esa limitación nos va a impedir. Vamos a ver un ejemplo bastante importante e interesante de un hombre de no mucho tiempo que lo tuvimos aquí en la tierra. Y este hombre es un hombre científico llamado Stephen Hawking, y dice aquí bien importantemente, fíjense, dice, fue honrado con 12 doctorados honoris causa y galardonado con la orden del Imperio Británico. Esto ocurrió en 1982. Este hombre empezó a tener un problema de ¿cómo le llamamos? De esclerosis, y empezó a quedar así. El problema lo tuvo desde los 21 años, según dice su biografía. Pero aún estando en una cuestión así complicada, él empezó a recibir muchos galardones por sus investigaciones, sus aportaciones a la ciencia. Por ejemplo, dice aquí el premio Príncipe de Asturias lo recibió, el de la Concordia, en 1989. También recibió la medalla Complen en el 2006. También fue galardonado con la medalla de la Libertad en el 2009. Y por si no fuera poco, el proyecto de la fundación del BBVA en las fronteras del conocimiento en el 2015. Y así fue recibiendo muchos reconocimientos. Entonces, ¿qué padeció este hombre? Este hombre, dice, padeció una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiótica, con las siglas ELA, que fue agravándose con el paso de los años hasta dejarlo completamente paralizado, y se vio forzado a comunicarse solamente con un aparatito para que le pudieran escuchar. Entonces, este hombre tan valioso, lo vamos a poner como un ejemplo de qué. Dice, Stephen Hawking fue una mente genial atrapada en un cuerpo que se atrofió paulatinamente. Y preguntaríamos, como en el caso de los apóstoles, ¿quién pecó para que naciera así? Nadie pecó, simplemente son circunstancias que ocurren. En Romanos 11:33 el apóstol Pablo dice que hay muchas cosas que no entendemos y son incomprensibles. Una de ellas es esto que preguntaron en su momento los apóstoles, y que podríamos pensar en este momento de este científico. Entonces, vamos a ver algo aquí que estamos poniendo, y dice, cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de limitaciones. Podemos tener, no nadie nace perfecto, o aquel que llega a nacer perfecto físicamente va a carecer de cosas, por ejemplo, de valores o cosas mentales, qué sé yo. Pero es interesante aquí y muy destacable lo que dice el apóstol Pablo en la 1 Timoteo 3:17, que la palabra del Eterno, si algo nos ayuda, es para esto. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por consiguiente, vamos a considerar que estamos hablando de dos cosas muy importantes aquí a partir de este texto: lo que es la parte física y lo que es la parte mental. La parte física es la parte del cuerpo,
Pero este cuerpo del que vamos a hablar a partir de lo que dijo el apóstol Pablo, dice aquí, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16, 17, 16, 19, nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo no es nuestro? ¿Qué nos da a entender? Que el cuerpo que traemos no es nuestro. Entonces, pero los ojos no es tuyo, los huesos tampoco, la piel, lo que traes, no tampoco, el físico no tampoco. Entonces todo parece que es un equipo prestado, lo que traemos, y que con el tiempo se va degradando con el paso de los años. Entonces la pregunta es, ¿qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? Hay un texto que sí nos dice que una parte del cuerpo que traemos es nuestra, y esa es de la que se trata, de empujarla, de hacer que trascienda. Y dice Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y vamos a remarcar esta partecita, nuestro espíritu. Entonces vamos a hacer valer este texto, porque dice que si algo es nuestro va a ser nuestro espíritu. Pero ¿qué es ese espíritu? Vamos a entenderlo a través de una analogía que vamos a poner aquí. Y esta analogía nos va a ayudar a entender cuál es el trabajo, o en qué consiste la labor de algo que llamamos espíritu de verdad. Entonces vamos a partir de esta analogía a ver si entendemos un poquito mejor esto. Y mencionamos aquí los remolcadores. ¿Cuáles son los remolcadores? Entonces estos remolcadores se le conoce, bueno, tal vez haya remolcadores terrestres que pueden ser las grúas, pero en este caso estos remolcadores son estos barcos, son pequeños, ahorita lo vamos a ver en las demás imágenes, pero tienen un motor muy potente, muy poderoso. ¿Para qué sirven? Miren, vamos a ver esta imagen y vean nada más el barcote que está allá. Y yo me imagino que entre varios de estos están enderezando esta nave tan gigante. ¿Qué más hacen? Vamos a ver. Miren esta, ¿qué les parece? Estamos viendo aquí un gran barco. Y ahí está el remolcador. ¿Ven de qué tamaño? Es de un tamaño desproporcionado querer jalar ese barcote, pero sí los jalan. Miren esta otra imagen. Vean solamente de qué tamaño. Yo creo no es ni la 10ª parte de tamaño del barco que está jalando. Entonces vamos a ver aquí este dato. Su tarea es acercar al puerto a estas extraordinarias embarcaciones. A estos grandísimos barcos, su función de estos remolcadores es acercarlos. ¿Por qué? Porque si siguen la máquina trabajando, pueden pasar varias cosas, como lo hemos visto en algunos videos, que no se detienen y avanzan hasta tocar tierra y se daña severamente la estructura del barco. Otra, porque cuando la máquina está andando, entonces ellos aseguran de que no vaya a tocar una parte que la dañe en el fondo del mar donde ellos están viajando. Entonces, ¿por qué pusimos estos ejemplos? Vamos a explicarlo con esto. Esas embarcaciones vendrían a ser cada uno de nosotros, y el remolcador vendría a ser la guía del espíritu. ¿A qué espíritu nos estamos refiriendo? Vamos a plantear algunos textos. Por ejemplo, estamos poniendo aquí que también es llamado, y a través de estos versículos dice en el 14:16 de Juan, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Son palabras del Maestro, de Jesús, el ungido. Él en un momento determinado les está hablando a los discípulos y les dice: les dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Él es un consolador. El mismo Maestro Jesucristo cumple la función de un consolador. Ahorita lo vamos a ver más adelantito en esta explicación. Otro texto es el de Juan 15:26 y nos dice aquí: pero cuando viniere el consolador, subrayamos consolador. Otro texto es el de 16:13, pero cuando viniere aquel espíritu de verdad, aquí le llama espíritu de verdad. Aquí en este otro texto le llama la promesa del Padre, y en este otro texto le está llamando Espíritu Santo.
es al que nos estamos refiriendo y vamos a explicar un poco de él. Porque a este espíritu, dice aquí, también se le identifica como, esto lo vamos a encontrar, alguien si tiene el diccionario BIN, en el G3875 va a encontrar este término tan especial. Y tenemos aquí las letras griegas, las griegas que dice paracletos. Y esta palabra paracletos es con la que vamos a encontrar en todos esos textos que vimos consolador, en una versión griega, vamos a encontrar esta palabra paracletos. Y este paracletos se está usando dando a entender, o tiene su definición como abogado, como consolador, auxiliador, consejero, intercesor, ayudador. Todas esas palabras significa o da el significado de paracletos. Alguien me podrá decir, pero es que no es paracletos, es paráclitos. Paráclitos es de latín y paráclitos viene de paracletos. Pero nosotros vamos a poner aquí más bien el griego porque pues es anterior al latín. Entonces vamos a considerar que ese paracletos, que es el espíritu, vamos a pensar en dónde se ubica, en dónde se encuentra. Es lo interesante de esto. Entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde está la mente? Ponemos esta imagen y hay quien piensa que la mente es esa figurita redonda, ya la encerramos, pero hay quien dice que no, que la mente podría no estar ahí, sino en la parte pensante, que es la parte frontal. Ahí ya la remarcamos. Ahí en esa parte es donde se localiza lo único que nos pertenece. Es lo único que nos pertenece, porque acuérdense que vamos a hacer obras, esas obras se escriben en el libro de la vida, y al final esas obras que van a quedar en ese libro de la vida son las que van a ampararnos en el futuro si somos transformados o no. Entonces, y lo único que nos pertenece efectivamente es nuestro espíritu, y pensamos que puede estar ahí, en esa parte donde está la mente. Y dice aquí, y será por voluntad propia, si se permite que el espíritu de verdad sea tutor de nuestro espíritu. Es muy importante ver esto, que es un tutor. Puede ser el papá, la mamá, o puede ser alguien que se hace cargo de alguien. En este caso, si nosotros tenemos un espíritu que es lo que nos pertenece, requerimos de alguien que nos eche la mano, que nos diga cómo hacerle para poder cambiar. Y fíjense, vamos a completar la analogía del remolcador con esto. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Paráclito? ¿Hacia dónde? Para empezar, nos asegura acercarnos allá, los acerca al puerto. Entonces, nos dice que siguiendo el consejo de ese tutor, nos puede llevar a 2 puertos. ¿Cuál y cuál? Hacemos nuestra llavecita. La primera, una resurrección espiritual. En estos textos que estamos mencionando, en Efesios 5:14, que dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos. Entonces, por eso estamos poniendo que es una resurrección espiritual. En el 2:1 de que en otro tiempo anduvimos conforme al príncipe de este mundo. En Romanos igual nos está mencionando, junto con Colosenses, del efecto que tenemos de modo espiritual cuando conocemos la verdad. Y también el otro puerto es, a largo plazo, es una resurrección física, y esto es al inicio del milenio. Entonces, ¿dónde lo dicen? Estos textos que estamos mencionando desde Romanos 8:11, por ejemplo, que nos dice, si el espíritu de aquel mora en vosotros que le levantó de los muertos, también seguramente levantará nuestros cuerpos. Entonces vamos a poner todos estos textos junto con Apocalipsis 20:4-9, donde nos está hablando de la primera y segunda resurrección. Bien, de acuerdo con este texto que vamos a poner en paralelo con 2 versiones, vamos a llegar a algo muy importante aquí. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió. Heme enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel.
Aquí ahorita me van a decir que tal vez me estoy saliendo del tema, pero no. Queremos representar esto con este comparativo de esta versión del lenguaje actualizado. Y aquí la diferencia es que este texto de la Reina Valera dice abatidos, pero en esta versión del lenguaje actualizado nos dice pobres. Tanto uno como el otro es correcto. Y esto se refleja allá en Lucas 4, cuando va el maestro y entra a la sinagoga y lee esta parte de Isaías. Y él dice, pobres también, exactamente. Bien, entonces vamos a remarcar esta parte de pobres por lo siguiente. Vamos a citar este texto de Números 12:3 y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No pierdan el concepto pobres, mente, espíritu. Entonces marcamos este texto de manso, y manso, de acuerdo con lo que vamos a ver del significado en hebreo, vemos ahí las letras, son 4 consonantes, es un tetragramatón, y esta palabra, en hebreo, que es anab, tiene estas acepciones. Puede significar pobre, puede significar afligido, puede significar humilde o manso, ¿sí? Entonces, todo esto lleva una intención de por qué lo estamos mencionando así. Dice en el Salmo 76:9, cuando te levantaste, oh Dios, al juicio, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Aquí, de acuerdo con este texto, que vamos a relacionarlo en el Nuevo Testamento, nos está mencionando quiénes son los que van a ser salvos. Esto lo vamos a relacionar con un pasaje del discurso en el monte, allá del maestro, y vamos a considerar aquí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice? Aquí ya vimos en este texto que dice manso, ¿correcto? En el otro texto que vamos a ir viendo, como el de Isaías decía pobres en la traducción actualizada, o abatidos. Pero vamos a ver aquí entonces a quién se refiere cuando dice a los pobres. Y mencionamos, ¿será aquel que anda en números rojos? ¿Será aquel que tiene deudas? ¿Que tiene insolvencia? No se va a referir a él. Eso es algo que queremos aclarar por lo que dice aquí. Más bien se hace referencia a alguien que confía completamente en Dios. Porque si creyéramos de otro modo de que el pobre es aquel que no de un nivel socioeconómico bajo, estaremos pensando que por el hecho de ser pobre ya te salvas. Por el hecho de ser pobre ya tienes ganado el reino. Y que de hecho mucho tiempo así se ha explotado esta parte por grupos religiosos. Pero vamos a ver qué dice aquí. Vamos a considerar nuevamente el texto de aquel varón Moisés que era muy pobre. No, dice era manso, muy manso. Entonces, considerando este texto que algunos llaman sermón del monte, yo les llamo discurso del monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí en este texto hay muchos que piensan que por la condición de pobre ya te salvaste. Incluso hay muchos que dicen, si por ser rico me pierdo, mejor me quedo pobre, pero no es así. Entonces es una mala interpretación. Vamos a ver este texto reflejado ahora en esta versión, la PDT, y vean que cambian bastante. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Es interesante esto, bastante importante, porque no es un pobre porque no tenga recursos, sino más bien aquí se le está llamando pobre a alguien que en un momento ve que es necesario, importante, no quedarse así, sino buscar a Dios. Entonces,
va enfocado esto a lo siguiente para ir hilando la idea con Stephen Hawking, y dice, este hombre fue ateo, este científico fue ateo, y dice, no creyó en la existencia de Dios. Uno de los trabajos bastante importantes de este hombre Hawking es que él estudió acerca de los hoyos negros, de cómo podían tener un progreso, cómo podían aparecer y cómo podían desaparecer. E incluso en el ramo de la ciencia hay una ley que le llaman ley de Hawking por sus contribuciones de este hombre valioso. Entonces dice aquí, no creyó en la existencia de Dios, tal vez por su perfil o quizás por su estado de salud, tal vez porque hay veces que por la cuestión física que traemos, si algo queremos es echarle la culpa a alguien, y ese alguien casi siempre es Dios. Y dice aquí, ¿qué habría ocurrido con esa mente brillante si hubiera aceptado el Evangelio de salud? Hawking, si él hubiera aceptado el Evangelio de salud, ¿qué habría pasado con él? Vamos a tratar de alinearnos en esta duda. Y dice la opción A, ¿habría sanado sus problemas físicos? Creemos que no. B, ¿lo habrían rechazado sus colegas científicos? Posiblemente, aunque sí hay científicos que creen en Dios. Y la otra, ¿se habría formado en él la nueva criatura? Seguramente están pensando igual en la opción 3. Vamos a ver este texto del Salmo 125, versículo 4, con la siguiente intención. Dice, haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Entonces ahí está pidiendo en su plegaria al rey David que él vea por esos que son rectos en sus corazones. ¿A qué se refiere con rectos en sus corazones? Aquí vimos una versión en inglés con su respectiva traducción, y al final del texto dice, a los que son buenos, a los moralmente rectos. Consideremos esta parte, como está en la anterior, dice corazones, pero aquí dice que se refiere más bien a esa parte moral en la cual uno trabaja cuando empieza a conocer esa parte valiosa de la palabra de Dios. Y dice aquí en la PDT, señoras, bien a la gente buena, a los que son honestos. Vean, y la honestidad, ya lo hablábamos en el tema anterior, no se nace con honestidad, se forja la honestidad. Otra pregunta obligada, ¿qué es entonces la nueva criatura? Vamos a hablar de esto para poder cerrar bien la idea que queremos llegar. Y hablábamos hace rato de mente. Esa palabra mente el apóstol Pablo la menciona en 4 veces. ¿En qué textos? En estas citas que vamos a mencionar. Ahí ustedes la revisan. Y aquí cuando menciona mente, en griego es nous, está en el diccionario bien, en este número G3563, y dice que se hace referencia a una facultad de percepción, también a una conciencia reflexiva, lo que podríamos llamar a un juicio. El juicio se va forjando, no va a ser lo mismo el juicio que tenga un niño al que tenga un adulto, o al que tenga ya un anciano, va a ser distinto, de acuerdo con las vivencias, las experiencias que ellos tengan. También dice aquí que se aplica una comprensión o una determinación. La toma de decisiones es importante ahí, lo que es la mente. Entonces estamos este texto del apóstol Pablo en la primera de los Corintios 2:16, y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí, de acuerdo con lo que dice este apóstol Pablo, pues nos menciona que en esta parte, ¿cómo es que la mente de Cristo pues fue de Cristo? Pero cuando dice nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a qué se va a referir? ¿A qué se refiere? Ahí está la mente. La estamos poniendo ahora sí ya en el parte frontal. No estamos especificando que sea ahí precisamente donde se encuentre la mente o la nueva criatura, pero sí estamos poniendo esto. Significa entonces que la nueva criatura es aquella mente que ha sido educada por el Paráclito. Aquí es donde estamos ya asociando estas ideas, donde sí le estamos llamando la nueva criatura a aquella mente que se educa a través del Paráclito. El Paráclito, acuérdense que es el Espíritu
santo, es el consolador, todo lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿cómo se va a formar la nueva criatura? Vamos a partir de un texto bastante valioso como el de 2 de los Corintios 5:17 y lo vamos a fraccionar con una intención. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, y vamos a fraccionarlo aquí, y dice aquí, tendrás que parecerte a Él en actitud, en obediencia a los mandamientos del Eterno. Cuando decimos parecerte a Él, ¿quién es Él? A Cristo, exactamente. ¿Imitándolo? Sí. Como lo dice 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces citamos este otro texto para reforzar y amarrar esta idea. Dice, el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Esto lo dice 1 Juan 2:6. De modo que cuando uno está en Cristo es porque debe de imitarlo, debe ser muy parecido a Él, conforme al comportamiento que Él tuvo, conforme a todo lo que uno puede aprender en el texto. De tal forma que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empieza un estilo de vida ya distinto, diferente, y que más quisiera uno que hubiera emprendido esto lo más antes de cuando conocimos la verdad. En Gálatas 6:15 el apóstol Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Qué significa esto? Que vamos a imaginar cuál sería el proceso de la formación de la nueva criatura, que ya dijimos va a ser esa mente educada por el Paráclito, y vamos a poner una secuencia sencilla, y dice cómo se forma la nueva criatura. Paso inicial, va a esto ir de la mano con la fe, por supuesto, en el escuchar y en el entender. Y para ello tiene que haber un emisor. Muchas veces se olvidan de quién es el emisor, y ese emisor inicial para que se forje la iglesia de Dios, pues sin duda que va a ser el Maestro, Jesús. Entonces va a haber un emisor, va a haber un receptor y una aptitud en este proceso de la formación de la nueva criatura. Entonces ponemos este texto de Juan 6:63, en el que dice, el Espíritu es el que da vida, a la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La remarcamos ahí con esta, me salió un poquito choquito. Entonces, el emisor es Cristo exactamente, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque acuérdense que nos va a llevar a dos puertos, la resurrección espiritual y la resurrección a largo plazo, que va a ser al inicio del milenio en el reino del Maestro. Y también en esa parte de receptor, sigue diciendo el apóstol Pablo, que nos habla abundantemente de este tema. Dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y también esta otra fracción de este otro texto, de aquellos que retienen la palabra oída. Entonces, como receptores, escuchamos primero esa palabra que vino del emisor, que fue Jesús. Pero no todos solamente por escuchar ya ganaste o ya formaste la nueva criatura. ¿Qué se requiere? Se requiere de una aptitud. ¿Qué es la aptitud? Es la capacidad de poder hacer cosas. Por lo cual, vamos a ver aquí, dice el texto en Efesios, que vamos a mencionar, dice así, y a renovaros en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo que renovarnos? ¿En qué forma? Dice aquí lo vamos a poner de una manera sintetizada, y dice, si actúas con corrupción, eso lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Por justicia. Si antes actuabas por corrupción y hacer muchas cosas que no eran propias, cuando conoces la verdad, lo dejas de hacer en automático. ¿Por qué? Porque empiezas a darle la facultad a tu mente, porque es poderosa, y va a hacer que cambies y de manera importante.
También dice aquí, si en un momento determinado por esa misma corrupción acostumbrabas la mentira, dice el texto, ahora tienes que hablar con verdad. Ya la mentira no la vas a consentir, porque vas cambiando, porque ese tutor te va forjando a que cambies. También puede que tengas el problema de ser muy exacerbado. ¿Qué es exacerbado? Que te enojes, que te irrites con mucha facilidad, conociendo la verdad que logras. Porque vamos a imitar a Cristo. Y dice, te tienes que volver tranquilo. Se te quita lo bravo, en una palabra. ¿Sí? Otro, robar. Si en un momento dado teníamos ese problema de mal hábito de robar, de adueñarnos lo que no era nuestro, aquí es algo interesante porque nos va a pedir dos cosas. Dos cosas. El que roba tiene que cambiar de dos maneras, y así lo dice el texto. Tiene que ser se va a volver en un trabajador generoso. ¿Por qué pusimos trabajador generoso? Porque dice ahí, antes trabaje y da al que tenga necesidad. Queremos decir que el que trabaja, no siempre porque trabajes le das al que tenga necesidad. Hay quien trabaja y le duele dar. Algunas personas que viven allá en el norte, no sé por qué tengan ese concepto de ellos, pero dicen que les duele el codo, pero bueno, eso sí no nos consta. Pero bueno, entonces, todo esto lo vimos reflejado en Efesios 4 del 21 al 32. Entonces, la nueva criatura la vamos a permitir que se forje en nosotros cuando vamos a escuchar de una palabra de verdad y cuando hay una aptitud para poder cambiar. Queremos en sí entonces que vengas a formar parte de nuestro equipo de estudio profundo de la palabra. Suscríbete, ponnos tu pulgarcito hacia arriba. Si nos haces llegar tus comentarios y sugerencias, van a ser atendidas y vamos a ver si podemos hacer un tema de lo que tú nos propongas. Gracias por seguir en este canal y cuando acciones la campanita